El tema del momento en términos políticos es la decisión de los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, de retirarse de la discusión en torno a la propuesta que ha hecho el gobierno para la reforma a la Constitución de la República. El primero que lo hizo fue la Fuerza del Pueblo, expresó sus argumentos, luego lo hizo el Partido de la Liberación Dominicana y finalmente el PRD. Así es que esta situación ha provocado que en el día de hoy el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, haga un llamado a los partidos de oposición a que se reincorporen para continuar el debate sobre este tema. Bueno, ese tema tiene varias aristas. Lo primero que yo voy a decir, quizá algo sin mucha importancia de eso, pero quiero resaltarlo. Vi a mi amigo Raúl Martínez como parte de la delegación de la Fuerza del Pueblo ahí presente. Estaba ahí y eso me satisface a mí porque demuestra el nivel dirigencial y jerárquico que tiene el fiscal de Santiago, Raúl Martínez. Que quiéralo usted o no, usted lo puede querer o no lo puede querer, se ha convertido en una figura más allá del ámbito nacional. Y no porque es como Raúl es como mi hijo, para los que no lo saben. Raúl es sobrino de mi comadre y hermana, María Altagracia Martínez Malagón. Él es sobrino, pero ella lo trata como un hijo. No, ella lo crió. Es como un hijo. Sí, sí. Pero además, el jefe político del papá de Raúl hasta que se murió fui yo. Sí que hay unos vínculos, pero hay una realidad. Raúl ha ido creciendo políticamente y posicionándose. Y estaba ahí, como él es director jurídico, creo que de la sí, él es secretario nacional jurídico de Asuntos Jurídicos de la Fuerza tenía que estar ahí, eso por del una equipo parte. de Radamés Jiménez. Sí, bueno, fue su jefe en la fiscalía cuando era procurador. Entonces, otro aspecto que hay que resaltar. Mi amigo Hipólito Mejía dice que usen la mayoría. ¿Y cuál mayoría? El PRM no tiene mayoría calificada para la asamblea. Y la Fuerza del Pueblo, el PLD y el PRD lo saben, por eso se les retiran. Necesitan un consenso. O la otra vía, que Hipólito conoce de eso, mi amigo Hipólito Mejía conoce de eso. Comprar 2 o 3 legisladores. Aparte de esto, a un presidente de la República siempre le conviene que cuando se trata de una reforma constitucional pueda salir con el mayor apoyo posible. Claro, claro. No es que tú tengas mayoría, tú puedes tener mayoría, pero si tú tienes un apoyo amplio, eso te consolida. Exactamente, y debiera ser así porque es el presidente de todos. Pero yo lo dije desde el principio, no va a haber modificación constitucional. ¿Tú crees que no pasa? No va a haber. Pueden coger todos los cuartos del mundo. No hay una situación en este momento de que 3 legisladores, 12 puedan vender. No hay esas condiciones. Pero además, si modifican la Constitución comprando legisladores, eso va a ser un revés político para Luis Abinader y para el PRM, por todos los lados. Por tanto, además, la conducta que ha exhibido Luis, la forma de gobernar, no es para que aparezca ahora regando cuartos en el Congreso y comprando los votos que falten. Eso por un lado. Por otro lado, ¿pero por qué? Que hay que modificarla. ¿Qué le conviene eso a la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo no va a participar en eso porque tiene temor de que habiliten a Danilo. Pero resulta que para el PLD eso no es necesario ahora. Porque aunque habiliten a Danilo, Danilo no se va a presentar en el 24 porque no puede, políticamente hablando. Por tanto, eso se puede dejar para luego, para más adelante cuando hayan situaciones políticas más favorables. Aquí no va a haber modificación. Ajá. Y con toda la encuesta que ponen a Luis allá, más de 70, pero ponen al PRM por debajo de 40. Entonces la oposición va a ir a modificar la Constitución para que le metan bajar de 50 a 40 y si lleva una diferencia de 8, ya no hay segunda vuelta.
Ah, pero Bueno, venga acá. hay dos aspectos que yo quiero destacar en ese debate. Primero, yo creo que Milagros Ortiz Bosch cometió una gran indiscreción política y le puso un discurso en las manos a la oposición. Es decir, la gran preocupación sobre reducir el 50% para ganar las elecciones en primera vuelta surge a raíz de la filtración que hace doña Milagros Ortiz Bosch. Y entonces, cuando el PLD se retira, su argumento fue precisamente ese, porque yo planteo que al PLD no le luce retirarse de esa manera. Yo pienso que el PLD, por la situación en que se encuentra y sobre todo por la forma en que reformó la Constitución en el 2016, única y exclusivamente para que Danilo Medina fuera candidato, y el intento del 2020, como que me descalifican al PLD un poco para retirarse de esa manera. Yo creo que políticamente el PLD debió de echar el pleito adentro porque no le luce el retiro al PLD. Es diferente a Miguel Vargas Maldonado, que ha mantenido cierta coherencia con el tema constitucional, y el expresidente Leonel Fernández, que ha sido consistente en ese tema, pero el PLD yo pienso que no debió de retirarse, sino avanzar, avanzar. Juan. Por supuesto, también creo que la respuesta del PLD con el retiro no tiene nada que ver con el tema de la Constitución. El PLD quiere forzar una negociación en el caso de que sea posible la reforma constitucional. A ver, porque el PLD está en una situación muy difícil. Sí, pero además, esos ataques despiadados, porque si el gobierno no le saca el guante al PLD, ¿cómo quiere que el PLD esté también ahí sentado? Busca el titular principal del periódico Hoy. Usted está insinuando que el PLD quiere impunidad por modificación constitucional, porque los guantazos de gobierno es persecución Marco, de la corrupción. No es solo del PLD. Impunidad, pero bájame un poco el guante. Pero Ese discurso, ¿tú crees que ese debate de la ley de extinción de dominio, a quién que está dirigido? Para que le vuelvan los robados. ¿A quién está dirigido? Al PLD. Al PLD. ¿Qué dice Ito Bisonó hoy en la noticia principal del periódico Hoy? El PLD impuso una mafia en el manejo de los combustibles. Eso está en primera plana, él estuvo en el almuerzo. Entonces, en el almuerzo del Grupo Corripio. Entonces, si ese es el discurso del gobierno, ¿qué tiene que hacer el PLD? El PLD tiene que acrecentar, pero yo quiero decirte que en política no hay de que si le luce o no le luce. En política se hace lo que convenga en el momento. Y al PLD lo que le conviene en este momento es aparentar o realmente una confrontación, porque es que el PLD, si se descuida, Leonel lo desplaza totalmente. Como figura lo tiene desplazado, porque Leonel en este momento es la figura de la oposición, como figura, no como fuerza del pueblo, sino Leonel como figura. Entonces el PLD está luchando porque no lo saquen de partido, de líder de la oposición. Entonces a veces quizá no quiere, quizá no le luce, pero tiene que hacerlo para no perder ese espacio. Porque yo te diría, ¿cómo estuviéramos tú y yo evaluando hoy la retirada si la fuerza del pueblo se va y, como dice tú, Leonel demuestra coherencia y el PLD se queda? Entonces, un asunto no es que quiero o no quiero, es que a veces... Se vio obligado a irse. Es que a veces las circunstancias políticas del momento te obligan a ti a hacer cosas que tú dijeras, no las quiero hacer, pero hay que hacerlas. Entonces el PLD va a marcha forzada con un Leonel que, reitero, Leonel en este momento es la figura de la oposición, él como figura, porque Danilo anda escondido una ratonera por ahí, y unos muchachitos, este allí, este aquí. Entonces el PLD está luchando por no dejarse quitarle sitiar como partido, porque figura no tiene en estos momentos, porque Leonel le ocupa. Usted no vio lo que pasó en la Junta, que llevan un documento el PRD y el PLD y la Fuerza del Pueblo no lo firmó y al otro día tuvo que ir. Los radicales del PLD anti Leonel Fernández
reaccionaron alarmados con el retiro del PLD porque dicen que eso beneficia a Leonel Fernández. Pues fue el Vi a primero. Antonio Peña Mirabal pegando el grito al cielo. Digo, él con Leonel Fernández todos los días, en las redes sociales, implacables, Peña Mirabal. Pero pegó el grito al cielo y públicamente le advirtió al PLD que eso es un error, ese retiro, porque eso beneficia al expresidente Leonel Fernández. Y como hay un sector del PLD rabioso, no se dan cuenta de que son estrategias políticas. Y momentum Ese fanatismo político. está fracasado. A Peña Mirabal yo le aplico aquel proverbio que Peña Gómez le aplicó a Pedro Franco Badía. Mientras más conozco al hombre, más amo a mi perro. Porque ese sí es mal agradecido con Leonel, porque Leonel lo colmó de cargo y de posición. Y ahora vive despotricando en contra de... ese no puede negar que es del club de los malos agradecidos.